Sí que yo creo que estamos ante el principio del fin de una etapa política de los viejos partidos y ante una nueva etapa en la que los nuevos partidos tenemos que decidir qué queremos ser de mayores. Los nuevos partidos políticos tenemos que decidir si queremos ser un estado de ánimo o si queremos ser proyectos de gobierno. Si queremos gritar o si queremos negociar. Si queremos sentarnos en una mesa a conseguir reformas con sangre, sudor y lágrimas y pidiendo la ejecución de esas reformas, o si nos gusta más hacer elecciones cada 6 meses. Y hay un partido, yo hablo por Ciudadanos, que es Ciudadanos, no puedo hablar por Podemos, pero sí por Ciudadanos, que ha decidido que de mayor queremos gobernar este país. Y que ahora, para gobernar de mayores este país, ahora toca pensar en este país aunque no gobernemos. Porque nadie llega a la presidencia del gobierno de un país si no piensa antes en su país, incluso sin ser presidente. Porque nadie puede alegar sentido de Estado si no lo demuestra antes de votarse a sí mismo. Es muy fácil votar una investidura para que tú seas presidente. Lo difícil es votar una investidura para que tú no seas presidente. Y eso es lo que han hecho mis compañeros y yo mismo 2 veces, por cierto. Una vez con el Partido Socialista y otra vez con el Partido Popular a propuesta del Rey. Y eso es lo que le toca a este país, pensar que quiere ser también en un futuro. Por tanto, nosotros estamos aquí hace solo menos de un año que entramos en el Congreso, parece que estamos aquí hace 30 años, pero hace un año prácticamente a nivel nacional. Estamos aquí para ayudar a que este país se ponga en marcha, para exigir cambios y reformas, para construir desde la oposición. Hacer oposición, se lo dirijo a mis compañeros de la oposición, cuando empiece la legislatura, claro, de momento no hay oposición, pero creo que hacer oposición no es decir que no a todo. Hacer oposición es negociar los presupuestos generales del Estado y enmendarlos y mejorarlos. Hacer oposición es proponer proyectos de ley o proposiciones de ley para reformar lo que no ha hecho el Gobierno estos 4 años. Hacer oposición es estar al lado también del Gobierno en los temas importantes, en el tema del terrorismo, en la unión y la igualdad de todos los españoles, en el proyecto europeo, en la política internacional. Hacer oposición no es decir que no a todo. Y sobre todo hacer oposición no es bloquear el país para que no haya oposición, porque claro, no se puede hacer oposición si no se pone la legislatura en marcha. O sea, que ni siquiera aquellos que, como yo, quieren que empiece la legislatura y hacer una oposición responsable, podemos bloquear este país. Así que el Partido Popular agota seguramente una etapa política, todavía con una victoria en las urnas que hay que reconocer, todavía tiene casi 8 millones de votos, nosotros tenemos 3 y pico, y es verdad que el Partido Popular saca más votos que los demás partidos, pero es verdad también que ha perdido fuelle, que ha perdido confianza de muchos españoles y que seguramente está ante el fin de una propia etapa y vamos a vivir en los próximos años seguramente un cambio, una regeneración. Habrá que pensar qué tiene que hacer España hoy, que yo creo que es poner un gobierno en marcha para desbloquear y que gobierne en minoría el partido que ha ganado las elecciones con apoyos de la oposición. Me parece que es el menos malo de los relatos y sobre todo el menos malo de las soluciones. Si alguien tiene una solución mejor, que nos la diga. A mí, desde luego, gobernar entre 44 partidos políticos y con los independentistas haciendo bailar al Gobierno de España no me parece una solución viable. No me lo parece a mí ni se lo parece a la mitad del Partido Socialista, lo cual me parece que esa vía no tiene sentido. Ahora bien, hay otra vía, que es la vía de sentarse en la mesa a negociar con el partido que ha ganado las elecciones, nos guste o no nos guste, y negociar condiciones, que es lo que ha hecho Ciudadanos. Si después de estas elecciones vascas y gallegas, que son el domingo que viene, el lunes, el señor Sánchez y el Partido Socialista decidieran dar un paso adelante, asumir que tienen que mojarse en el desbloqueo de España y sentarse en la mesa y poner condiciones al Partido Popular, nosotros lo aplaudiríamos. Porque nos parece que es lo que hay que hacer en este momento, ponerse a negociar, poner condiciones, pedirle cosas al Partido Popular para que cambie la política de los últimos 4 años. Pero, insisto, no va a cambiar nada si nos quedamos en un rincón. Se cambia en una mesa, se cambia poniendo condiciones, exigiéndolas, haciendo valer tus escaños. Los 85 escaños del Partido Socialista son decisivos para que vayamos a unas terceras elecciones o para evitarlas. Esto es así de claro. Las matemáticas no han cambiado. Han cambiado otras cosas, pero las matemáticas son las de siempre. Y nosotros con 32 escaños hemos conseguido 150 reformas para poner en marcha este país. Por cierto, 100 de ellas firmadas por Pedro Sánchez y por mí en el acuerdo de legislatura de gobierno anterior. Y yo planteo, esas 100 reformas que ya ha firmado el Partido Socialista hace unos pocos meses, que ya ha firmado el Partido Popular porque Ciudadanos se las ha impuesto, ¿no pueden ser la base de un gobierno para unos años en España? Si ya tenemos un proyecto común de 100 reformas, si se quieren añadir más, estamos dispuestos a hablarlas, ¿no sería una buena base para una mesa a 3 con los partidos constitucionalistas y poner en marcha este país de una vez? Yo creo que sí.
que es una base razonable, con ideas, no con apriorismos, no con bandos, no con confrontación, sino con reformas necesarias para los votantes de todos los partidos. Y no podrá decir el Partido Socialista que no está de acuerdo porque las ha firmado, porque las ha llevado a una investidura. Y no podrá decir el Partido Popular que no se quiere sentar en la mesa con el PSOE porque pone condiciones, porque es lo que lleva diciendo el señor Rajoy mucho tiempo, que quiere que se siente en la mesa. Tendrá que aceptar también condiciones del Partido Socialista. Por tanto, ese es el escenario. O vamos a una mesa 3, que es la más razonable de las salidas, para gobernar en los próximos años un gobierno que se apoye en la oposición y que sea controlado, por cierto, también por la oposición. Se acabaron los rodillos, se acabaron los blindajes a las comparecencias en el Congreso, se acabaron las ausencias de los ministros y del presidente para dar explicaciones de casos de corrupción, se acabaron. O vamos a eso o nos condenan a una crisis institucional sin precedentes repitiendo elecciones. Yo creo que esa es la solución que tenemos que poner encima de la mesa. Espero que en el Partido Socialista reflexionen, espero que en el Partido Popular, si quieren una investidura, luchen por ella, son ellos los que quieren presidir el gobierno, son ellos los que van a gobernar, que luchen por ella, que trabajen, que negocien, que se muevan y, en definitiva, que busquen el apoyo y las condiciones que puedan exigir los partidos de la oposición. En este caso, Ciudadanos ya lo ha hecho y faltaría también el Partido Socialista. Pero en un futuro, yo les hablaba del corto, pero en un futuro este país necesita un proyecto a largo plazo. Necesita trabajar no por lo que va a pasar hoy, sino por lo que va a pasar mañana, por lo que van a vivir nuestros hijos, por el país que le vamos a dejar. Y ahí es donde Ciudadanos tiene un papel importantísimo que jugar. Fíjense si confío en el trabajo que vamos a hacer en el Congreso y en mis compañeros y en el proyecto que defiendo, que solo le pido a los demás partidos que nos dejen trabajar. Yo confío en el trabajo. Solo pido que nos dejen trabajar, que nos vean trabajar, que sepan cómo trabajamos. En Cataluña empezamos hace 10 años con 3 escaños, hoy tenemos 25. Nos presentamos por primera vez hace un año a las elecciones municipales, tenemos 1.500 concejales. Estamos en 12 comunidades autónomas y ahora luchando para entrar definitivamente prácticamente en todas, en Galicia y País Vasco. Eso en un año. En 4 años trabajando desde la oposición, construyendo, reformando, modificando, en definitiva, la política de este país, yo estoy confiado que el nuevo centro político puede encabezar una alternativa de gobierno. No solo apoyar a los que van a la baja, sino competir con ellos legítimamente y plantear un gobierno de regeneración, un gobierno centrista, pero que sepa ampliar la base y reagrupar a la mayoría de españoles moderados y a la vez ambiciosos de este país, que son muchos, yo diría que la mayoría, y también ofrecer a nuestros jóvenes un proyecto atractivo de futuro. Tenemos que hacer también que la juventud de este país se sienta implicada, interpelada por la política. No desde el cabreo, que es legítimo, sino desde la solución. Y yo creo que ese es el planteamiento que tenemos que hacer a 4 años. Trabajar para que este país se ponga en marcha, sabiendo que queremos gobernar este país de otra manera, que se puede gobernar este país de otra manera. Actualmente podríamos hacer otra cosa, que es quedarnos en un rincón y no hacer nada. Ciudadanos legítimamente podría haberse quedado en un rincón y no sentarse a hablar ni con el PSOE, ni con el PP, ni con nadie, decir que no a todo, quedarnos ahí en nuestros escaños viendo pasar el tiempo. Pero no lo hemos hecho. Porque nos duele lo que pasa en este país, porque nos pagan para solucionar problemas, no nos pagan para calentar banquillo y mucho menos escaño. Así que nosotros nos hemos implicado, como decía Zarzalejos, seguro que con errores y aciertos, porque quien no se equivoca normalmente es quien no hace nada. Pero los que hacemos muchas cosas siempre, pues tenemos que asumir riesgos y tenemos que asumir propuestas y tenemos que explicarlas a la ciudadanía. Hace poco un líder político europeo, compañero nuestro del Grupo Liberal, su equipo de gabinete, en un encuentro con los liberales europeos, me dio un consejo. Me dijo, si algún día eres presidente de gobierno, dice, sobre todo, no dejes de hacer cosas en las que crees. Lo que tienes que hacer es explicarlas. Lo que hay que hacer es explicarlas, lo que hay que hacer es comunicarlas. Pero uno no puede dejar de moverse ni explicar y hacer cosas básicamente por el que dirán, o porque me interese más o menos electoralmente, o porque mi partido se enfade no sé quién. ¿Qué es lo que estamos viendo, por cierto, estos días? Hemos visto el escándalo, el número, podemos decir, de Rita Barberá. El señor Rajoy tuvo una oportunidad de oro, de decirle a los españoles que lo que he hecho estos años últimos lo enmiendo y que salgo a liderar ese pacto anticorrupción que hemos firmado y le pido a la señora Barberá que se vaya y que devuelva el escaño a sus votantes, a los votantes del Partido Popular. Podía haber defendido a los votantes del Partido Popular, pero él ha optado por decir que no tiene autoridad, cosa que comparto, porque la ha perdido. La ha perdido en el momento que no ha salido a defender lo que todos los votantes, no de Ciudadanos, sino me atrevería a decir del Partido Popular y de todos los partidos, creen. Para luchar contra la corrupción hay que tener coraje.
Y hay que tener coraje incluso contra los tuyos. Y entonces, algunos hemos dicho muchas veces que para regenerar la vida pública había que tener las manos libres y limpias y sin mochilas. Y nos decían, bueno, pero eso lo puede hacer el señor Rajoy, porque eso lo enmendará, lo cambiará. Ahí lo tienen. No puede. Está atado de pies y manos por lo que ha sucedido en su partido en los últimos años. Por eso hay que hacerle firmar un pacto anticorrupción. Por eso hay que hacer una comisión de investigación de la financiación ilegal del Partido Popular en el Congreso. Y veremos desfilar también algunos por allí. Por eso tenemos que acabar con los aforamientos, para que no se amarren y se enrosquen al escaño, como algunos. Y algunos decían que todo esto eran tonterías. Estos son debates de salón. Bueno, de salón. Hoy son los debates del salón de todos los hogares de España. Básicamente, de por qué un señor queda como aforado y no se marcha a defenderse en primera instancia. Esos son los temas que hemos venido a traer a la política española. Así que yo creo que necesitamos un proyecto con las manos libres y limpias para regenerar, pero también un proyecto sensato. No basta con no robar para tener un proyecto sensato. Digo porque algunos estos días dicen, como el PP tiene corrupción, hay que sumar no sé cuántos partidos para presentar una alternativa. Bueno, pero habrá que tener algo más en común que echar al PP, ¿no? Digo porque el Partido Socialista también está sin rumbo y el único rumbo que tiene hoy es que no gobierne el Partido Popular. Y yo le pregunto a los líderes socialistas, además de que no gobierne el Partido Popular, ¿qué proyecto tienen para España? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué dicen una cosa distinta en el País Vasco, otra en Cataluña, otra en Andalucía, otra en Madrid? ¿Se puede gobernar España sin tener un proyecto común para España? ¿Se puede gobernar España pidiendo perdón en Cataluña por defender lo que defiendes o en Euskadi y diciendo lo contrario en Andalucía o Madrid? Yo creo que no. Yo creo que para gobernar España hay que ir al País Vasco, hay que ir a Cataluña, Galicia, donde sea, y defender los valores de libertad y de igualdad exactamente igual que en cualquier rincón de España. Y eso es lo que nosotros también pensamos, que el Partido Socialista tiene que pensar y plantearse si en un futuro quiere tener un proyecto común o 17 proyectos de sus baronías, y si además quiere un proyecto de igualdad, un proyecto de socialdemocracia, un proyecto de reformas en el ámbito económico y social, o si básicamente su único proyecto es que no gobierne el Partido Popular. Yo también quiero un día que no gobierne el Partido Popular para gobernar nosotros, pero tienes que tener un proyecto y tienes que ganarles en las urnas, porque si no les ganas, no gobiernas. Lo cual, en ese sentido, me planteo también cuál es el futuro de los partidos constitucionalistas, porque en el fondo son necesarios también para afrontar las reformas de este país. Por otro lado, además de este proyecto nacional del que les hablo, no voy a incidir en las reformas que hemos pactado con PSOE y PP, creo que las he repetido muchas veces, también creo sinceramente que mucha gente no las conoce, porque a veces nos perdemos más en el rifirrafe y en el y tú más, y en el no es no, y en el sí es sí, mi silla es mía, nos perdemos más en eso que en los contenidos, ¿no? Pero como tengo poco tiempo y no quiero aburrirles, sí que les diré cuáles son los 4 ejes de esas reformas, ¿no? Uno de esos 4 ejes, una de esas banderas, es una reforma en el marco económico, laboral y fiscal. Resumiendo, creemos que hay que modernizar la economía española, una economía productiva. Creemos que hay que reformar también el ámbito laboral para equilibrar nuevamente las relaciones laborales entre trabajadores y empresas, pero también para garantizar, primero, un empleo estable y de calidad a la mayoría de nuestros trabajadores, que hoy no tienen empleo estable y es empleo precario, y también a las empresas flexibilidad y capacidad de formar y de mejorar sus plantillas y, en definitiva, el capital humano de nuestras empresas. También una apuesta por la innovación. No hay modernización de España si no hay apuesta por el I+D+I y por nuestras empresas emergentes. Eso es fundamental. Este Gobierno ha sido el que más ha recortado en I+D+I de Europa y nosotros queremos darle la vuelta al calcetín, queremos volver a ser un país pionero en la inversión y en la innovación. En definitiva, queremos que nuestro capital humano sea el principal capital de nuestra economía. Y también queremos una fiscalidad justa, transparente. En España tenemos a la inmensa mayoría de empresas, por ejemplo, pagando un tipo marginal, en este caso, un tipo de sociedades al 25%, y hay unas pocas empresas pues, que por agujeros, por diferentes vías, pues no tributan como el resto de empresas, ¿no? Yo lo único que quiero es que, como soy liberal, como creo que todos tienen que competir en igualdad de condiciones, lo que creo es que todo el mundo pague un impuesto justo y, por tanto, el mismo impuesto, que no hay que subirlo, que hay que mantenerlo y, en todo caso, hacer que todo el mundo pague lo mismo para que no haya competencia desleal entre las empresas de este país, para que no vengan empresas con ciertos favores fiscales o con ciertos agujeros fiscales que compitan en desigualdad de condiciones con muchas de nuestras pequeñas y medianas empresas. También quiero que el IRPF no siga subiendo, me parece fundamental. Yo soy de los que pienso que si hay dinero en el bolsillo se consume, y si se consume se recauda, y si se recauda se pagan las políticas sociales. Hay otros que piensan que hay que sacar el dinero de los bolsillos y entonces, a mi juicio, no se consume, si no se consume no se recauda, y si no se recauda se recorta.
Así que yo soy de los que pienso que a la clase media, a los que no se escapan del radar fiscal, no hay que subirles más el IRPF, hay que mantener un IRPF moderado, un IVA que no siga subiendo y, por tanto, batallar en Europa para que no nos suban los impuestos a la clase media. En definitiva, una economía dinámica, una economía moderna, una economía al servicio de la clase media y trabajadora, que es el principal pilar de cualquier país democrático. El segundo pilar es el bienestar. Pero fíjense el orden en el que hablo. Primero economía y luego bienestar. No por prioridad de una cosa o la otra, porque ambas son necesarias, sino porque si no hay una economía próspera, no tenemos bienestar. Yo puedo debatir con cualquier otro partido político sobre políticas de bienestar y subir la apuesta. Y hay quien regala cheques y hay quien promete cosas pagadas por los demás, pero yo creo que la mejor política social es la que se puede pagar. La mejor política social es la que cuadra las cuentas. La mejor política social es la que no provoca desviación en el déficit y no te recortan. Nosotros hemos hecho un paquete muy ambicioso social en este acuerdo con el PP, de 29.000 millones anuales, pero lo hemos hecho sin subir los impuestos. Lo hemos hecho persiguiendo el fraude fiscal, pidiendo que se devuelva el dinero de la amnistía fiscal por un lado, recortando en burbuja política, en administraciones públicas, diputaciones básicamente, en lo no productivo, en la parte no productiva, digamos, que no presta servicios directos a los ciudadanos. Estamos también planteando reformas que nos permitan generar, en definitiva, una economía más dinámica, más empleo y, por tanto, más recaudación. Nosotros no apostamos, en definitiva, por asfixiar aún más a la clase media, sino con ese dinero poder pagar las políticas de bienestar. Estoy hablando de recuperar la dependencia. No puedo prometer lo que no se puede pagar, pero recuperar los estándares del 2012 de la dependencia. Estoy hablando de un pacto contra la pobreza infantil que ayude a más de 1 millón de hogares, porque en España hay niños que hoy no tienen suficiente para poder tener ingresos o para que llegue el dinero a sus casas porque sus padres están en el paro porque no hay ingresos. Estamos hablando de cosas tan sencillas y a la vez tan importantes como esa. Estamos hablando de ampliar el permiso de maternidad y paternidad y compartirlo entre padres y madres, modernizar este país también para que los padres nos impliquemos como las madres en la maternidad y en la paternidad y para que se incremente a 26 semanas. Estamos hablando, en definitiva, de políticas sociales que van a ayudar a la clase media a volver a ser a clase media. Esa es nuestra política social, no regalar cheques, sino analizar dónde está la clase media que se ha caído y darle la mano para que se vuelva a levantar. No habrá un país próspero si nos pensamos que a quien se ha caído no hay que ayudarle. Hay que volver a ayudarle, darle la mano y hacer políticas sociales sostenibles que se puedan pagar con la economía que nosotros defendemos. El tercer pilar fundamental de ese proyecto de regeneración, de reformas para España, son las reformas institucionales. Estamos hablando del Poder Judicial, despolitizar el Poder Judicial. Hay quien dice y que nos advierte que es un riesgo que los jueces se escojan entre ellos. Yo veo más riesgo que el presidente de Gobierno escoja al presidente del Supremo. Cada uno piensa como piensa. Algunos piensan que es un riesgo que los jueces voten y se escojan a la mayoría de jueces en el Poder Judicial. A mí es lo que me enseñaron en la universidad cuando estudié Derecho, que se acuerdan aquellos de la separación de poderes. ¿Quién tiene miedo a que no dependan de la política los jueces del Poder Judicial? ¿Alguien tiene miedo? A mí me da más miedo que dependa directamente de la cúpula de los partidos políticos. Por ejemplo, estamos hablando de que el fiscal general del Estado pueda ser, en este caso, puede haber un cese incluso del Parlamento del fiscal general del Estado si la mayoría reforzada de la Cámara considera que el fiscal no está sirviendo al interés general sino al interés del Gobierno. Bueno, me parece también un cambio relevante, o que los magistrados del Constitucional no puedan tener ni afinidad política, ni carné de partido, ni puedan acabar finalmente vinculado a un partido político. Digamos, unas puertas giratorias, o endurecer las puertas giratorias también judiciales, no solo económicas. Estamos hablando de una reforma del Senado para que deje de ser un cementerio de elefantes, hablamos claro, para que sea una Cámara territorial. No es el lugar donde hay que colocar a los que se aforan. No es el lugar donde hay que colocar a los que pierden elecciones. Es el lugar donde hay que colocar, en definitiva, los ciudadanos tienen que votar a representantes territoriales para debatir los temas territoriales. La Cámara del Senado puede ser tan importante como el Congreso si hacemos una Cámara que sea útil y que sirva a los españoles. Allí se debatirá la Ley de Financiación Autonómica, allí se puede debatir un plan nacional o hidrológico, allí se pueden negociar las infraestructuras de este país. Es decir, la Cámara territorial tiene sentido cuando es territorial, no cuando es un lugar donde enviar a aquellos que molestan o a aquellos que hay que tapar o darles un aforamiento, como hemos visto en el caso de Rita Barberá. Por tanto, queremos dignificar la segunda Cámara de este país también y, sobre todo, darle un sentido. Queremos también recortar en duplicidades. Oiga, no puede ser que todas las empresas de España, todas las familias se hayan ajustado el cinturón con la crisis, menos
las administraciones públicas y las duplicidades. Queremos que exista una ventanilla única en ámbitos como el económico. Cuando alguien quiere montar una empresa en este país, que no tenga que pelearse ventanilla por ventanilla, solicitando por favor que me dejen generar trabajo, solicitando por favor que me dejen pagar impuestos. Es el mundo al revés. A quien quiere pagar impuestos y contratar a gente, pues tendremos que ponérselo más fácil, ¿no? O vamos a matar la gallina, los huevos de oro a los emprendedores, a las empresas, a las startups españolas, ¿no? Así que queremos una reforma también pública y notoria de la administración pública. Eso es alguna de las cosas que hemos acordado. En definitiva, para resumir y no alargarme mucho más, es una modernización de nuestra democracia, es una modernización de nuestras instituciones, es detectar la eficacia también en lo público, porque quien piensa que en lo público no tiene que haber eficiencia o eficacia se equivoca. El dinero público es el que tiene que estar más controlado, es el que tiene que rendir hasta el último céntimo, porque es de todos. Así que en el ámbito público, por supuesto, tiene que haber equidad, pero también tiene que haber mayor control y, sobre todo, quitar la grasa y refortalecer el músculo. Hay que refortalecer el músculo de nuestros servicios públicos, pero también hay que suprimir entidades y, sobre todo, duplicidades que algunos han hecho, en definitiva, de un sistema clientelar al servicio de sus partidos. Y finalmente el pacto contra la corrupción, la lucha contra la corrupción. Lo dejo para el final, pero es el segundo problema de los españoles. Les gusta a algunos más o menos. Estos días escucho comentarios impropios de un sistema democrático. Hay quien dice que la corrupción es algo inherente al ser humano. He escuchado hasta eso estos días, ¿no? Es que somos humanos. Bueno, ya, pero todos los humanos no roban. Somos humanos ya, pero todos los humanos no se montan sistemas de financiación con mordidas. Hay gente que no sabe ni lo que es. O sea, todos los humanos no hacen eso. Lo hacen los que roban, lo hacen los sinvergüenzas. Lo hacen aquellos que nos roban el dinero de las políticas sociales para destinarlas a su bolsillo o a llevarse a cuentas a Suiza. Por tanto, la corrupción no es una plaga bíblica que nos ha caído a los españoles. Se puede combatir. Los países nórdicos, que tanto hablamos de ellos a veces cuando nos gusta hablar de políticas sociales, hay que ver también qué hacen con la corrupción. Para evitarla, para controlarla y para luchar contra ella si sucede. Es evidente que va a haber siempre algún caso de corrupción, pero no es lo mismo que haya impunidad que sea combatida duramente, que sea reprochable desde un estamento público. No es lo mismo que el presidente de la nación salga a reprochar a quien es corrupto, que se esconda y diga que no tiene autoridad. Yo os recuerdo hace poco, creo que era Hollande, frente a un ministro francés, ante un caso, un asunto fiscal feo que le afectaba, salió a decir en nombre de la República: oiga, mire, usted tiene que marcharse porque esto es un deshonor para la República Francesa, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría ver eso en mi país, que cuando sale un señor de estos a implicar en un caso de corrupción digan que esto es un deshonor para la democracia española, ¿no? Y que no tiene usted cabida, ¿no? Bueno, pues eso hay que combatirlo también. Así que ese pacto anticorrupción que hemos firmado con los dos principales partidos en muchas comunidades autónomas, en muchos municipios, queremos que se extienda a toda España. Nosotros planteamos, si empieza la legislatura, que en el primer mes de legislatura, así lo hemos acordado, ese pacto anticorrupción lo firmen las principales cúpulas de todos los partidos políticos. Vamos a dejarnos de jugar al fútbol. El símil del fútbol me sirve para explicar esto. Saben ustedes que cuando uno ve un penalti en su área, dice que no le ha tocado y que se ha tirado, que es una piscina. Cuando lo ve en el área contraria, dice que hay que expulsarle. Esto es lo que pasa aquí con los imputados en España. Si el imputado es tuyo, tampoco es para tanto, es un tema administrativo, es un tema a todo el mundo le puede pasar. Cuando le pasa al de enfrente, tiene que dimitir antes de que le imputen. Bueno, pues para que eso no pase, para que no existan varas de medir distintas, como siempre somos nosotros los que ponemos la vara de medir porque los demás no quieren varas ni medir, pues lo que haremos es extender ese pacto firmado a Podemos, al PSOE, al PP, a Ciudadanos y espero que a todos los partidos de ámbito nacional o autonómico. ¿Por qué? Porque entonces habrá una comisión de seguimiento del pacto anticorrupción y cada vez que tengamos un caso de corrupción se llevará a esa comisión y se fijará un criterio común, objetivo, para todo el mundo igual. Y ya no valdrá el y tú más, y este es tuyo, el otro es mío, porque así lo único que hacen los españoles es perder la esperanza. Así que lo que quiero, en definitiva, es que se luche contra la corrupción como una lacra nacional, como un problema de Estado, y para eso hace falta que esto se extienda a todos los partidos políticos. Se acabará el y tú más, pasaremos a trabajar conjuntamente, pero como decía antes, para eso hace falta coraje, manos limpias y manos libres para luchar contra ella, y no esconderse o ampararla. En definitiva, estos 4 pilares fundamentales, economía, fiscalidad y empleo, bienestar y políticas sociales, reformas institucionales y lucha
contra el segundo problema de España, que es la corrupción, son los 4 ejes de un proyecto, en definitiva, que tiene que tener y dar soluciones a los españoles. Nosotros no hemos venido aquí a poner problemas, bastante problemas tienen los españoles como para que los políticos vengamos a proponer problemas. Yo vengo a proponer soluciones ante los problemas que tenemos. Nos pagan para eso, queremos ser resolutivos. Y finalmente también hay un problema también que nosotros queremos garantizar por un lado y a la vez seducir y proponer un proyecto atractivo y alternativo, que es en el ámbito de la unión y la igualdad de los españoles. Ayer estaba en Vitoria y estos días estoy haciendo campaña en el País Vasco, en Galicia. Saben ustedes que yo soy de Barcelona, de Cataluña, y que hemos estado allí, y yo personalmente 8 años al frente de un grupo parlamentario. Y les digo una cosa, al nacionalismo y al independentismo no se le ganará copiándoles o apoyándoles políticamente. Se les gana cuando se tiene un proyecto alternativo y se les vence en las urnas. Ciudadanos empezó con 3 diputados en Cataluña y nos decían que era imposible. Hoy tenemos 25, el PP tiene 11 y el PSC tiene 16. Estamos demostrando que cuando uno, sin complejos, tiene un proyecto de libertad e igualdad, y no hace falta gritar ni insultar a nadie, simplemente es tener un proyecto alternativo al que votar. Muchos catalanes han optado también, 800.000, por votar a Inés Arrimadas en nuestro proyecto en Cataluña o a nuestros concejales en Cataluña. En cambio, cuando no tienes proyecto y pides perdón o quieres mimetizar y parecerte un poquito al nacionalismo, nunca vas a ser suficientemente nacionalista para ellos, pues te vas descomponiendo. ¿Qué está pasando en el País Vasco? 3/4 partes de lo mismo. El Partido Popular y el PSE, veremos los resultados, han optado por ser unos muletilla del PNV. O sea, todo el mundo que vota al PSE hoy sabe que sus votos van a acabar apoyando a Urkullu, lo da por todo el mundo por descontado. Yo me pregunto si los socialistas vascos realmente tienen como objetivo que su voto vaya para Urkullu. Y 2, el Partido Popular, que ha ido perdiendo, retrocediendo de lo que fue un referente con mayor oreja con Nicolás Redondo del constitucionalismo, han acabado siendo pues 2 partidos a la baja, manchados sin duda por la corrupción y la desconfianza de los ciudadanos. Por eso es importante que entremos también en el País Vasco. Da igual con 1, con 2, con 3, da igual cuántos diputados sean. Lo importante, como en Cataluña en su día, es que haya una voz libre, con las manos limpias, que no haya que arrepentirse de votarle, que sea coherente, que defienda un proyecto común en toda España. Porque no es fácil, pero hay que hacerlo. Eso de que en algunos territorios de España a la gente no le gusta un proyecto de libertad, igualdad y de unión, no es cierto. Lo que pasa es que hay que ofrecerlo. Si renuncias y les quitas del menú electoral el proyecto, pues al final la gente, claro, o se queda en casa o vota con la nariz tapada. Hay que hacer también que en el País Vasco, en Galicia, en Cataluña, territorios importantísimos para el país, tengamos un proyecto alternativo. ¿Quiere decir eso que no haya espacio común para poder dialogar con los partidos nacionalistas? No, claro, si están en la mesa constitucional democrática y respetan los estatutos de autonomía, yo encantado. El problema es que se han ido, como digo yo a veces, no es que estén en la orilla, es que se han ido al fondo del mar, ¿no? Y están ahí y es muy difícil dialogar. ¿Cómo se puede dialogar con el señor Puigdemont o con las CUP? Que, por cierto, ayer estaban haciendo campaña con Bildu, ¿no? Entonces, es muy complicado negociar con los que dicen que el año que viene van a saltarse la Constitución, el Estatuto de Cataluña y las leyes. Yo estoy dispuesto a sentarme en una mesa para hablar de financiación autonómica, que es justo y necesario, para hablar de infraestructuras en Cataluña, que son necesarias y se pueden debatir como en cualquier otra comunidad autónoma. Estoy dispuesto a abrir una reforma constitucional, como acordamos con el PSOE y también hemos introducido esa mesa de trabajo con el PP. Estoy dispuesto a modernizar este país y a ser inclusivo. Pero una cosa es intentar encajar los anhelos o las necesidades de algunos partidos en España y otras, para que ellos quepan en España, desencajar España. Yo que les invito a que participen del proyecto común, a que se sienten en la mesa como se sentó Roca Junyent, como se sentó Tarradellas, iba a decir como se sentó el PNV, pero el PNV no se sentó, hay que recordarlo, que no apoyaron la Constitución, como una parte de Alianza Popular, lo mismo. Cual, esa es la realidad, ¿no? Así que respecto al tema de Cataluña, que siempre nos preguntan y a mí me preguntan mucho, totalmente dispuestos a un diálogo, pero el objetivo del diálogo es constitucional, dentro de la Constitución, dentro de los estatutos de autonomía, sobre temas tangibles, sobre temas que le preocupan a la mayoría de catalanes, sobre identidades, sobre sentimientos, sobre historia. No podemos ni legislar, ni seguramente ponernos de acuerdo. Cada uno se siente de donde quiere sentirse, cada uno habla la lengua que quiere, cada uno tiene el proyecto para España que quiere. Pero el espacio común es la mesa democrática, la mesa constitucional. Así que si algún día en Cataluña dejan de tirar al monte los partidos separatistas y entienden que por ahí no hay salida y entienden que la mesa es la Constitución, el Estatuto de Cataluña, nosotros seguimos en la misma mesa, nunca nos hemos levantado, pero tienen que volver a la mesa. Así que ese proyecto común del que les hablo, ese futuro para España, esa alternativa de gobierno a los partidos viejos, tiene que tener también soluciones
a nivel territorial, que insisto, no es desmontar España, es modernizarla, ajustarla, definir bien las competencias en nuestra Constitución, hablar de financiación autonómica, de temas, en definitiva, como podría hablar Alemania, Austria o cualquier otro país descentralizado de Europa. Eso es defender la unión y la diversidad, no es romper la unión a costa de la diversidad. Para finalizar esta intervención, también quería hacer mención a lo que nos espera en los próximos días. Les he dicho antes que nosotros desde el lunes, si quieren mañana, pero digo como sé que algunos han dicho que hasta después de la campaña no se puede intentar nada, bueno, pues esperaremos al lunes que pasa la campaña electoral. Yo el lunes, si hace falta, el domingo por la noche si quieren, cuando quieran, estamos dispuestos a sentarnos otra vez en la mesa con los que ya nos hemos sentado. Estoy dispuesto a sentármelo con los que no se hablan. Estoy dispuesto a sentarme con los que no llegan a acuerdos, porque yo he llegado a acuerdos con ellos y porque me he sentado con ambos. Pero hace falta voluntad política y coraje, porque en la vida a veces lo cómodo es decir que no a todo, y a veces lo difícil es sentarse en una mesa y saber diferenciar lo que es de interés general y lo que no lo es, lo que hay que aceptar y lo que no hay que aceptar. Así que en democracia ceder y acordar es una condición sine qua non para ser un líder político. Quien no sepa ceder, negociar, llegar a acuerdos, creo que lo va a pasar muy mal en los próximos años, básicamente porque no sirve para este momento político. Como no serviría para la transición quien fuera maximalista y no supiera sentarse en una mesa, para este momento tampoco nos sirven líderes que no tengan cintura y que no sepan en un momento dado incluso poner al país por delante de su silla. Así que yo le pido a los viejos partidos, que todavía tienen mucha fuerza en las urnas y yo se las reconozco, que se sienten en una mesa. Si quieren que esté Ciudadanos, estaremos. Si creen que es mejor que no esté Ciudadanos, yo encantado, que llevamos muchos meses de muchas negociaciones y muchas mesas, estaré encantado de observar, pero en todo caso lo que sí que quiero es que este país se ponga en marcha. Hay dependientes, estudiantes, trabajadores, parados, empresarios, autónomos, padres y madres, esperando esas reformas. Este país puede hacer muchas cosas, incluso con un gobierno en minoría y con acuerdos con la oposición. Incluso así podemos hacer más cosas que con la mayoría absoluta en los últimos años. Pero hace falta voluntad política. Este país necesita grandes dosis de generosidad. Este país necesita grandes dosis de sentido común. Este país necesita no sentirse, o no, que algunos no se sientan tan importantes. Que no somos tan importantes. Que todo llega y todo pasa. Que nadie es tan importante. Que un país, con los años de historia que tiene este país, se pone por encima y supera a cualquier líder político. Así que nadie se sienta tan importante. Vamos a ser un poco más útiles a los españoles, que seguramente, si alguien quiere ser importante en este momento, lo más importante es ser útil. Y como diría también Henry Ford, aquella frase respecto a los errores y los aciertos, dicen que cuando uno fracasa es la mejor opción de volver a hacerlo bien. Yo creo que este país ha fracasado ya en una investidura. Espero que no fracasemos en otra. Pero en todo caso, estoy convencido de que lo que está pasando en España es también un toque de atención para que volvamos a hacer bien las cosas. Muchas gracias.